Saludos y bendiciones para todos, amada iglesia. Estamos de regreso acá con nuestra serie Nuestra identidad está en Cristo. Y por supuesto, antes de poder empezar, quiero compartir una ilustración con ustedes. Supongamos que yo tengo 2 páginas de papel en mis manos. Y a estas 2 páginas de papel yo agarro un poco de pegamento, le pongo pegamento a esta página de papel y después le pongo pegamento a esta otra página de papel y uno las 2 páginas de papel. Una vez que yo tengo las páginas de papel unidas, yo las dejo allí, las dejo secar y espero aproximadamente 1 hora. A la hora yo regreso, agarro las hojas de papel y cuando ya están secas intento separarlas. La pregunta es, ¿ustedes creen que la voy a poder separar? ¿Ustedes creen que limpiamente y suavemente y sin ningún problema ellas se van a separar? No. La respuesta es no. Si yo trato de separarlas, lo que va a pasar es de que partes se van a romper y partes de esta hoja van a quedar en esta otra hoja y viceversa. Y al final yo no voy a tener 2 páginas limpias, sino que lo que voy a tener van a ser pedazos de páginas en mis manos. Y así es nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Y el título de este mensaje es La unidad en el Espíritu. La unidad en el Espíritu. Y para que entendamos el mensaje de esta ilustración, lo vamos a usar al final de nuestro mensaje. Señor, te damos gracias por este nuevo mensaje. Te damos gracias por este nuevo servicio. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, porque eres tú quien nos edifica, eres tú quien nos hace crecer, eres tú quien nos hace más como tu Hijo, eres tú quien nos santifica y quien nos hace mejores personas. Yo oro, Señor, por tu audiencia, oro, Señor, por tu iglesia, oro por tu rebaño, y que seas tú, Señor, por medio de tu Espíritu, edificándoles y uniéndoles cada día más a ti por medio del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, vamos al capítulo 4 del libro de los Efesios, desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Y acá Pablo empieza, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6, Pablo empieza a darle duro con las exhortaciones hacia sus lectores. Y empieza acá en el capítulo 4 con el versículo 1, y Pablo dice: Yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Muy importante. La palabra aquí que tenemos que destacar es la palabra vocación. ¿Cuál es la vocación de un ingeniero? La vocación de un ingeniero es pensar con una mente muy cuidadosa, es pensar matemáticamente, físicamente, para resolver conflictos, ya sea eléctricos o mecánicos. La vocación del ingeniero es portarse como tal, pensar como tal. ¿Cuál es la vocación de un doctor? La vocación de un doctor es pensar conforme a la medicina. La vocación de un doctor es cuidar la salud de sus pacientes. ¿Cuál es la vocación de un profesor? La vocación de un profesor es educar, es preparar a su audiencia, hacer que sus estudiantes, que sus alumnos aprendan y alcancen el conocimiento, ya sea básico, medio o superior. Ahora, ¿cuál es la vocación del creyente? ¿Cuál es la vocación del cristiano? La vocación del cristiano es temer a Dios y guardar cada uno de sus mandamientos. Esa es nuestra vocación. Nuestra vocación es ser cada día más como nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vocación es amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a eso fuimos llamados. ¿Se dan cuenta? Cada persona en la sociedad, cada profesional tiene su vocación. Bueno, también el creyente tiene su vocación. Y esto que acabo de mencionar es la vocación del creyente.
honrar a Dios, temer a Dios y guardar cada uno de sus mandamientos, vivir en santidad, ser como Jesucristo y sobre todas las cosas también amar al prójimo y amar a Dios sobre todas las cosas. Esa es nuestra vocación, a esto hemos sido llamados. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Hay un proverbio muy conocido, muy famoso, que dice que el hierro se afila con hierro. Cuando tú quieres afilar un cuchillo, ¿con qué lo afilas? Con otro cuchillo. Cuando tú quieres afilar un hacha, ¿con qué lo afilas? Con algo que tiene hierro, con una lima. El hierro se afila con hierro. Y así es nuestro carácter. Nuestro carácter se forma con el trato con el hombre, con el trato de otras personas, con el carácter de otras personas, con las falencias de otras personas. Y así nosotros nos vamos formando a la imagen de Cristo. Pero Dios a nosotros nos llama a que nos soportemos con paciencia las debilidades, los problemas, los conflictos de carácter, de personalidad de las otras personas, soportándonos en amor los unos con otros. ¿Por qué? Porque al final eso trae unidad. Unidad. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra importante acá, para que nosotros podamos destacar, es solícitos. ¿Qué significa solícitos? Solícitos significa prestar atención, estar atento, estar despierto. ¿Despierto a qué? Despierto para poder ayudar, despierto para poder cumplir la ley del Señor, despierto para servir a nuestros hermanos, despiertos para asistir a la iglesia, despiertos en cualquier cosa que quiera estorbar mi relación con Dios. Solícitos. Pablo llama acá a sus lectores a que ellos estén solícitos, es decir, firmes, atentos, que pongan atención a toda aquella cosa que quiere robar y apartarlos de Dios. Versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El Espíritu Santo es quien nos introduce al cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo es quien nos introduce a ser parte de la familia de Dios. Esto nosotros ya lo hemos hablado en sermones anteriores. Versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Es solo uno, un camino al cielo, un nombre. No hay otro nombre bajo toda la tierra, sino solo el nombre de Jesucristo. Por su nombre, por el bautismo en Él y solo por la fe en Él, nosotros somos salvos. Solo hay un nombre, solo hay un bautismo y solo hay una fe. No hay otra. Para que nosotros podamos llegar a nuestro Padre, para que nosotros podamos unirnos a nuestro Padre. Muy, muy, muy importante. Versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué significa este enredo de versículos? Muy fácil. Aquí Pablo está diciendo de que Dios es Padre de todos, por medio de todos y entre todos. Y lo que nosotros tenemos que entender acá es de que si nosotros hacemos un poco el uso de la dispensación, nosotros vemos que Dios es el Padre de todas las cosas. Él es el Padre de la creación, Él es el Padre del hombre, del ser humano que fue creado, pero también es el Padre de todo lo que fue creado, del resto de las cosas, los mares, los cielos, los animales, los árboles. Dios es el Padre de toda la creación. Pero Dios también es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aparte de eso, Dios también es el Padre de Israel, su pueblo. Y aparte de eso, Dios también es Padre de los creyentes, de los gentiles. ¿Se dan cuenta? Por eso acá dice que un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Es decir, Dios es el Padre de toda la creación, Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios es el Padre de Israel, la nación, y Dios es el Padre de su iglesia, de los creyentes, de sus gentiles, es decir, de tú y yo. ¿Se dan cuenta? Los cuatro, si hacemos una dispensación, los cuatro
audiencias o los 4 grupos de que Dios es el Padre de cada uno. A esto se refiere. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El apóstol Pablo le está diciendo a sus lectores que fue el Espíritu Santo el que nos hizo esa donación de dones. Pablo le atribuye al Espíritu Santo la donación de los dones. Es el Espíritu Santo cuando vino para su iglesia allá en el libro de Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo vino en el día del Pentecostés para su iglesia, fue allí cuando el Espíritu Santo repartió dones. Pablo le atribuye acá al Espíritu Santo la donación de los dones. El don que yo tengo, que es el don pastoral y el don de maestro, fue dado por el Espíritu Santo. Dios me lo dio, yo no lo escogí. Yo no dije, Señor, dame el don del pastorado y el don de ser maestro. No. Ya dijimos que eso no funciona así. Dios nos los da, Él se los da a sus hijos, conforme a su voluntad, conforme a las riquezas de su gloria. Y una vez más, Pablo le atribuye al Espíritu Santo la donación de los dones a su cuerpo, que es su iglesia. Versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Algo muy importante acá es cuando dice subió a lo alto. Si Cristo no hubiese subido a lo alto, la iglesia no hubiese tenido dones. Si Cristo no hubiese subido a lo alto, es decir, allá a donde está su Padre, la cautividad de nuestros pecados no hubiese sido quitada. Es así. Por eso el versículo dice que al Él subir, allí fue llevada la cautividad y también allí se le dio dones a la iglesia. Es muy importante que nosotros podamos entender que en el momento que Cristo resucitó y fue llevado hacia el cielo, por esa causa, nosotros hemos recibido los dones que afirman el cuerpo de Cristo. Por esa causa, nuestra cautividad, la cautividad de nuestro pecado ha sido quitada. Por supuesto, también desde su muerte, pero también por su resurrección y también por su ascensión. Es muy importante lo que Pablo acá está diciendo. Ahora vamos a leer 2 versículos, que estos 2 versículos están conectados. Los 2 versículos componen una misma idea. Por favor, pongan atención. Versículo 9 y versículo 10. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí yo quiero hablar acerca de 2 posturas. Espero que ustedes las puedan ver acá, de este lado. 2 posturas. ¿Ya? La primera es que cuando se refiere de que el Hijo de Dios bajó hacia lo más profundo de la tierra, se refiere de que Dios estaba en lo alto, Jesús vivía en las alturas, al lado del Padre, y bajó a la tierra. ¿Para qué? Porque al bajar a la tierra se hizo hombre y vivió en medio de nosotros para el sacrificio perfecto. Esa es la primera postura, que Él estaba en las alturas con el Padre y bajó hasta lo más bajo de la tierra, que es acá donde nosotros vivimos, se hizo hombre y estuvo entre medio de nosotros y cumplió el sacrificio perfecto, la resurrección perfecta, por supuesto, y volvió al Padre. Esa es la primera postura. La segunda postura es que probablemente entre su muerte y su resurrección, nuestro Señor Jesucristo descendió a la vez, es decir, al infierno, para derrotar a la muerte y salir solo Él de ese lugar y dejando a la muerte en ese lugar. Y de esa manera es como Él obtuvo la victoria sobre la muerte. Pero esa segunda postura no es la que nosotros apoyamos más. La postura que nosotros apoyamos más como iglesia bíblica cristiana es la primera, de que Jesús estaba con el Padre, Él descendió acá a la tierra, se hizo hombre, habitó entre medio de nosotros y después cumplió el sacrificio perfecto que nos dio vida, perdón, salvación, redención, etc. Y después Él resucitó. Esa es la postura que nosotros como iglesia bíblica cristiana usamos y apoyamos. Muy bien, versículo 11.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muy importante. El cuerpo de Cristo es la iglesia, el edificio donde están todas las personas, pero también a nivel individual. Y adentro de la iglesia hay personas que cumplen un rol pastoral, un rol de enseñanza, ya sea de niños, de jóvenes, adultos o de una forma general para la congregación. Y también hay personas que tienen ministerios proféticos y hay evangelistas que son los que salen a llevar las buenas nuevas de salvación a las personas. Lo que nosotros tenemos que entender acá es que de estos 4 ministerios hay 2 que son hacia adentro y 2 que son hacia afuera. ¿Cuáles son los que son hacia adentro? El pastoral y el de la enseñanza. Y lo que están afuera es el ministerio profético y el ministerio evangelístico, que allí entra también el ministerio del misionero, que es el que va para llevar salvación a los perdidos. Y el evangelista es el que sale, ya sea por medio de campañas, visitando otra iglesia, visitando organizaciones misioneras, y allí también se cumple un rol profético. Entonces, 2 hacia adentro y 2 hacia afuera. Pero todo es para la composición de la iglesia, para la composición ¿de qué? De el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es la cabeza de ese cuerpo? Cristo mismo. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ya dijimos que el que edifica, el que hace crecer a las iglesias, el que hace crecer al creyente a nivel personal, a nivel espiritual, a nivel de santidad, es el Espíritu Santo. Esa es la razón por la que las misiones existen. Esa es la razón por la cual los misioneros existen, los evangelistas existen, los pastores existen, los maestros existen y las iglesias existen y las organizaciones misioneras, que no las podemos dejar a un lado. Todo esto crece y avanza solo por la obra y por el mover y por el poder del Espíritu Santo. La iglesia no crece por la intelectualidad del pastor, por lo bien que el pastor predica, por lo maravilloso que el pastor trata a las personas. No. La iglesia no crece por eso. Las misiones no crecen porque los misioneros son valientes y van y pasan hambre y pasan frío y pasan tormentas. No. Las misiones no crecen por eso. La edificación de los creyentes es incrementada por la buena enseñanza del maestro, ya sea en el seminario bíblico, en la universidad teológica o ya sea en las escuelas de estudio bíblico. No crece por eso. Lo que crece o lo que hace crecer a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a las misiones, a las organizaciones misioneras, es el poder y el dunamis del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace crecer. Claro, por supuesto que allí aplica nuestra obediencia, la obediencia del misionero, la obediencia del pastor, la excelencia con la santidad, con la transparencia, con la integridad que cada miembro ejerce su ministerio. Por supuesto que es importante, pero es el Espíritu Santo, es Dios quien da el crecimiento. Nosotros plantamos, nosotros regamos, nosotros abonamos, nosotros deshierbamos, limpiamos, pero ¿quién da el crecimiento? Lo da Dios, lo da el Espíritu Santo. Así es como funciona. No nos confundamos, por favor. Vamos al siguiente versículo, el 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La estatura del varón perfecto, esa es nuestra meta. ¿Y quién es ese? Es Cristo. Nosotros vamos a dejar de crecer hasta que estemos en una eternidad con Él. Hasta allí ya no vamos a necesitar crecer. Pero mientras estemos aquí en la tierra, en vida, tenemos que ser como Él. Ese es nuestro mayor objetivo, ser como el varón perfecto que es Jesucristo. Versículo 14. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento, de toda doctrina, por estratema de hombres
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Uy, 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 uy. Muy importante este versículo 14. 14. Muy importante. Tenemos que madurar, tenemos que crecer. Iglesia, escúchame, por favor, con atención. Tú tienes que crecer espiritualmente, tu relación con Dios, tu santidad, tu integridad, de la forma como honras a Dios en tu trabajo, en tu casa, en la universidad. Tú tienes que crecer, tú tienes que madurar, tú tienes que dejar la niñez, refiriéndome a la niñez espiritual. Hay personas que llegan adultos y se comportan como niños, piensan como niños, todavía no han madurado, tienen familia, son padres de familia, son responsables de hogares, responsables por sus esposas, responsables financieramente y siguen siendo niños. No es posible. Iglesia, crezcamos. Iglesia, maduremos. ¿En quién? En Dios. ¿Por medio de quién? De su Espíritu. Es así. Pablo acá le anima y le exhorta a sus lectores a crecer, a madurar, a usar aquel versículo que dice que cuando era niño pensaba como niño, vivía como niño, miraba como niño, pero ahora que soy adulto, es la hora y es el tiempo de comportarme y de vivir como un adulto. Por favor, crezcamos, iglesia, con amor, se los digo, crezcamos, maduremos en el Señor. Muy bien, versículo 15, sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Bueno, el versículo 15 simplemente confirma lo que menciona el versículo 14. Muy simple, que tenemos que ser como Cristo, que tenemos que madurar, que tenemos que crecer. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. Quiero que pensemos en lo siguiente. Quiero que pensemos en un edificio. ¿Cuántos ladrillos, cuántos clavos, cuántos tornillos tendrá un edificio? ¿Tendrá una casa? Muchos. Supongamos, este es solo un ejemplo así al azar. Supongamos que un edificio de 5 pisos tenga 200.000 tornillos, 200.000 pernos, o digamos que tenga 100.000 ladrillos. Cada ladrillo, cada tornillo, cada clavo es un miembro de un edificio. Es un miembro, hace parte, cumple un aporte a toda la estructura, a todo el edificio. Así somos nosotros. Así somos nosotros. Nosotros somos un ladrillo, nosotros somos un clavo, nosotros somos un tornillo que hace parte de toda la gran estructura de un edificio. Nosotros somos parte, un ladrillo, somos un tornillo, somos un pequeño clavo, somos un pequeño esto, somos un pequeño esto otro. Y así es como nosotros damos nuestro aporte al cuerpo de Cristo, que es toda la familia de la fe que está en todo el mundo. Y por supuesto, en la base misionera donde tú estás y en la iglesia también en la que tú te congregas, es así como funciona. Cada ladrillo, cada tornillo, cada clavo es parte de algo masivo, de algo grande. Así somos nosotros. Y esto es lo que está diciendo el versículo 16. Muy bien. Hemos llegado al final de nuestro mensaje con la interpretación y ahora pasemos a la aplicación. ¿De dónde? ¿De dónde vamos a sacar nuestra aplicación? Vamos al versículo 1. Allí está nuestra aplicación. Dice, yo pues, preso en el Señor, ¿quién dice? El apóstol Pablo, por supuesto. ¿A quién? A sus lectores, sea audiencia original o seamos nosotros. Dice, les ruego que anden como es digno de la vocación con el que fueron llamados. Pongamos atención a esto. Vocación. Vocación. Tú y yo tenemos un llamado. Y ese llamado es temer a Dios y guardar cada uno de sus mandamientos. Parte de ese llamado es adorar a Dios con toda nuestra mente. Amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón.
El segundo llamado es amar a nuestro hermano, amar a nuestro prójimo, que es muy difícil. Es muy difícil amar al prójimo, es muy difícil amar las debilidades del otro, las falencias del otro, las malas costumbres, las malas mañas. Es difícil amar al prójimo, pero Dios nos llama a hacerlo por medio de Cristo. Recuerden nuestra ilustración, las 2 páginas. Dios a nosotros nos llama a que vivamos en el Espíritu, a que caminemos en el Espíritu, y de esa forma vamos a estar unidos a Él. Como esas 2 páginas de papel con pegamento que no se pueden separar. Y solo hay 2 cosas que pueden separarnos de Dios. Mi voluntad propia, el hecho de decir yo renuncio a mi fe, yo decido no caminar con Dios, yo decido dar un paso a un lado, dar un paso atrás, no decido congregarme, yo renuncio y no quiero ser un creyente más. Esa es una decisión voluntaria, lo cual es apostasía, el abandono de la fe. Hay personas que lo hacen. Que Dios tenga misericordia de ellos, pero hay personas que lo hacen. Eso es lo primero que nos puede separar de Dios. Y lo segundo que nos separa de Dios es el pecado. Es el pecado. Así como cuando tú intentas separar las 2 páginas y quedan pedazos de la una en la otra y viceversa, así pasa con el pecado. Cuando hay pecado en nuestras vidas, hay una ruptura. Se produce una ruptura, se produce un quiebre, se produce algo que causa dolor y que causa daño para el cuerpo de Cristo y para el corazón de Dios. Eso es lo que pasa cuando tú rompes las 2 páginas. Entonces, esas son las 2 cosas que nos pueden separar de Dios. Pero gracias a Dios que Él nos da su gracia y de la oportunidad de arrepentirnos, que Él nos da la oportunidad del arrepentimiento para que volvamos a Él. Pero, ¿cuál es la conclusión de este mensaje? La conclusión de este mensaje es que tenemos un llamado a caminar en el Espíritu, porque por medio de ese caminar en el Espíritu vamos a estar unidos a Dios. ¿Qué es lo que a mí me une con Dios? Por supuesto, Cristo, que es el conector de Dios y los hombres, pero el Espíritu Santo cumple un rol que es el que nos mantiene unidos a Dios por medio de Él, por medio de su convicción, por medio de cuando Él toca nuestra conciencia, toca nuestra vida, cuando somos tocados por Dios. Eso es lo que quiero que entiendas, que la conclusión de este mensaje es que la única forma para yo poder estar en unidad con Dios es por medio de su Espíritu, es por medio de caminar en el Espíritu y no caminar en la carne, y no caminar por las influencias del mundo, por las influencias de mi trabajo, por las influencias de la universidad, por la influencia de mis vecinos, por la influencia de mis amigos. No, yo tengo que caminar en base a el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios me guía por la verdad, me guía hacia la santidad, me guía hacia el arrepentimiento, me guía por medio de la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que me mantiene unido a Dios, así como las 2 páginas están unidas y no se pueden separar. Esa es la conclusión de este mensaje. Por favor, te animo a que camines, a que vivas tu diario vivir, tu relación con Dios diaria, solo con la ayuda del Espíritu Santo. Él es el que te va a ayudar a estar unido a Él y a estar unido a su cuerpo y a amar lo que Él ama y a odiar lo que Él odia, que es el pecado. Señor, te doy gracias por tu iglesia, gracias por tus hijos. Porque a través de esta serie, Señor, nuestra identidad está en Cristo. Tú nos estás mostrando que solo a través del Espíritu Santo nosotros podemos permanecer unidos a ti. Señor, convence, Señor, impacta, Señor, penetra mentes, penetra corazones, penetra espíritus, Señor, a través de este mensaje. Yo oro, Señor, que saques el corazón de piedra y pongas un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que siente, un corazón, Señor, hacia ti. Oro, Señor, por tu audiencia, edifícala y que el crecimiento que ellos necesitan pueda ser dado por ti, Señor. Esa es mi ofrenda para ti y también para tu iglesia. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.
y amén. No te pierdas nuestro próximo sermón de nuestra serie Nuestra identidad está en Cristo. Que el Señor te bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.